Hola, ¿cómo están? Esta es una especie de repaso de lo que llevamos en términos de la clase de biopolítica. Ya vamos en la parte 3, así que recordando un poco pues lo que habíamos visto, recuerden que en la clase 1 vimos entonces Foucault con esta idea de recuperar el concepto de biopolítica como aquella política que pretende regular la vida y por ende entonces también la muerte. Y la clase pasada entonces vimos algunos ejercicios puntuales frente a qué estrategias biopolíticas se han implementado hasta ahora, tanto en la época de pandemia en la que estamos como en otros momentos paulatinamente han ido creciendo estas estrategias, la vigilancia, la securitización, entre otras. Y en esta clase vamos a profundizar un poco más pues esa idea del biopolítico. Para esta clase el referente principal es Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo, y las frases que están entre comillas son frases de un artículo que él publica recientemente. Entonces, inicialmente hablamos de que actualmente se ha establecido un sistema de registro total donde cada cual está atado a su lugar, donde cualquiera que se mueva pone en riesgo su vida, y eso lo que hace es generar una red anquilosada de células impermeables donde todo el tiempo te están observando. ¿Y quién te está observando? Pues el Estado, ¿no? El Estado que utiliza esta idea de tenemos que preservar la vida para mantenernos entonces vigilados en esta época de pandemia especialmente. Así entonces podemos ver que el Estado tiene control sobre dónde estamos, de todos estos mecanismos de regulación de la movilidad, del toque de queda, entre otros, con quién me encuentro, a quién puedo ver, a quién no puedo ver, quién puede salir, quién no puede salir, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué puedo comprar y qué no. Entonces es esencial, por ejemplo, que pueda alimentarme, pero no es esencial que pueda comprar otras cuestiones que no están permitidas. Y esto lo que lleva es a un control paulatino de la situación y lo que hace entonces es generar que paso a paso vayan entonces intentando generar un control total de la población, generar un control que lo que haga es permitir invadir o estar en todo momento eh, conociendo lo que el individuo está haciendo. Esto tiene un pequeño matiz o como una idea del autoritarismo, porque los regímenes autoritarios hacen de las personas sujetos disciplinados, las educan para la obediencia, no para la crítica, no para el cuestionarse por qué estoy haciendo o no haciendo algo, sino para obedecer. Entonces esta idea del establecimiento de políticas que debo obedecer pero no puedo cuestionar va muy encaminado como hacia un viraje hacia el autoritarismo en las sociedades occidentales. Y recuerden pues que Occidente es Europa, América, ¿no? Dice entonces Byung-Chul Han que actualmente vivimos en un feudalismo digital. Recuerden pues que en el feudalismo había unos señores feudales que poseían la tierra y unos siervos que la trabajaban para ellos. Entonces, en este caso se habla de un feudalismo digital porque hay quienes poseen unas plataformas y nosotros las trabajamos generando un sinnúmero de datos constantes que luego son utilizados para manipular, para crear opinión, para eh, movilizar el consumo de la gente hacia X o Y parte. Y este sistema es muy eficiente porque en realidad nadie se siente obligado a hacer lo que está haciendo. Entonces digamos que en el feudalismo la gente quizás se sentía obligada a trabajar para el señor feudal y eso les generaba un descontento. Pero en la actualidad nadie se siente obligado a estar en redes sociales, a estar en Google, a hacer X o Y cosas, sino que hablamos de la libertad. Entonces es la libertad de hacer las cosas, pero es una libertad que en realidad lo que hace es trabajar para otros y normalmente no lo cuestionamos. Así, somos dirigidos como marionetas por unos hilos algorítmicos. Recuerden que estos algoritmos es lo que se crea a través de los datos que proporcionamos día a día en las redes, día a día, pero nos sentimos libres de hacerlo.
nos sentimos libres de ser la marioneta de alguien más y de que las sugerencias de publicidad regulen mi consumo y que entonces cuando tengo cierto tipo de música en YouTube, entonces ya me sugieres ese tipo de música y regula mi consumo hacia cuestiones que son similares y yo me siento libre de hacerlo. Entonces en este caso la libertad se vuelve servidumbre. Recuerden que la dialéctica son como dos contrarios que se oponen y que luego se juntan para generar algo nuevo. Entonces en este caso la libertad y la servidumbre terminan siendo como uno de esos pares dialécticos. Bueno, frente a esto entonces hablamos un poco de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación que normalmente frecuentamos y cómo ellos dirigen nuestras opiniones hacia algo? De estos entonces los más conocidos fueron Caracol, RCN, Plus Radio, la W, pero desconocemos entonces los medios locales, como son Plan C, que es toda la movida cultural en Pereira, La Cola de la Rata, que es periodismo también de la ciudad, o La Cebra que habla. Y esto de cierta manera regula entonces la forma en la que vemos las cosas, porque, bueno, estos medios utilizan unos lenguajes particulares. Y las palabras que usamos para definir algo pueden modificar la forma en que lo vemos. Imaginemos, por ejemplo, una noticia dada en Caracol o RCN en la que nos dicen 5 personas fueron dadas de baja durante un combate con el ejército. E imaginemos que la misma noticia es presentada como 5 personas fueron asesinadas por el ejército. Entonces vemos que hay una connotación un poco distinta, ¿no? Un poco diferente de la cosa. Hablando de cosas un poco más actuales, cuando hablamos de la inteligencia militar, entonces hablamos de una, digamos, apartado, una sección del ejército que se dedica a hacer inteligencia militar. Pero cuando decimos que eso en realidad es espionaje y que están haciendo una persecución sistemática a ciertas personas o a ciertos personajes de la vida pública, entonces ya no suena tan bien, suena diferente y modificamos la forma en la que vemos las cosas. En las últimas 2 décadas hablamos mucho de falsos positivos. Lo que es un falso positivo. Un falso positivo en realidad es una ejecución extrajudicial de un civil inocente. Entonces decir falso positivo suena mejor que decir alguien ejecutado extrajudicialmente. Porque entonces ese lenguaje tiene unos matices que nos permite moldear la opinión pública. Hacia qué quiero poner el foco de qué es lo malo y hacia qué quiero poner el foco de, bueno, dejémoslo pasar. Cuando vemos, por ejemplo, las manifestaciones de maestros, de sindicatos, de estudiantes, entonces hablan mucho de vándalos, pero no se refieren tanto al término manifestantes. Hablamos entonces de mermelada en lugar de decir corrupción, hablamos de chuzadas en lugar de decir una persecución política a quienes están intentando hacer una crítica al sistema actual, hablamos entonces de cámaras de seguridad, lo que decíamos la clase pasada, pero no de vigilancia y control, y a quién y para qué realmente funcionan esas cámaras de seguridad. Así entonces, lo que nos permite este tipo de lenguaje, este tipo de medios que estamos viendo es mirar el enfoque, con qué enfoque están transmitiendo realmente las cosas. Cuando una huelga, entonces dice algunos medios no transmiten nuestra huelga, corten, ¿no? No vamos a transmitir la huelga, vamos a transmitir unos apartados pequeños para generar una opinión sobre esa huelga, pero no realmente los trasfondos políticos, los trasfondos económicos que generan una huelga, eso no se pasa. Por lo menos no en los medios tradicionales o lo que llamamos más media. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo, vemos una muestra de lo que fue una noticia en España acerca de la situación actual en Colombia. Entonces nos dice acá, la corrupción en Colombia aprovecha la crisis sanitaria para lucrarse. ¿Sí? Pero eso no lo hemos visto acá, hemos visto algo de la corrupción, hemos visto algunas cosas, pero no un titular, digamos, certero acerca de la situación actual del país, que en medio de una crisis los corruptos siguen robándose o buscando la forma de apropiarse de los dineros públicos, ¿no? Y acá vamos a hacer un ejemplo sobre
la situación de los Wayuu. Recuerden, ustedes saben muy bien sobre los Wayuu. Los Wayuu, esta etnia indígena ubicada al norte del país, no solo al norte del país, sino también en parte de Venezuela, ¿no? Cuya lengua es el Wayuu-Naiki. Entonces vemos la siguiente noticia. Vía bloqueada en Maicao obliga a personal médico movilizar a pie a mujer embarazada. Entonces cuando vemos esta noticia pensamos en algo que es negativo, pero que en realidad cuando vemos otras noticias sobre la situación podemos entender las cuestiones de manera distinta. El único estado que conocen los Wayuu es el del abandono. ¿Sí? El único estado que conocen los Wayuu es el del abandono. Eso implica que no hay estado, no han llegado allá en ningún momento de la historia, digámoslo así, reciente, alguna idea de estado. Es una comunidad abandonada, marginada, y eso entonces lleva, por ejemplo, a esta noticia que dice: mujeres de la etnia Wayuu denuncian abandono del estado, falta de soluciones a la problemática humanitaria que ha cobrado la muerte de 5.000 niños. Y tenemos un contexto en el que han muerto 5.000 niños Wayuu. Y ahora vemos la misma noticia. Vía bloqueada en Maicao obliga a personal médico a movilizar a pie a la mujer embarazada, era uno. Y la siguiente que vemos es: indígenas Wayuu vuelven a bloquear vías pidiendo agua y alimento, que podemos relacionar con lo que nos decía esta noticia de falta de agua potable, vías de acceso, geografía y condiciones desérticas son algunos de los factores causantes de la desnutrición infantil en la comunidad Wayuu. ¿Qué hace esto? Que los lenguajes que utilicemos y que las formas en las que se presentan las cosas moldean la opinión pública. Si leo solamente la primera noticia, considero que eso es algo malo, pero si leo todo el contexto y leo esta última noticia, entonces entiendo, comprendo que hay una problemática diferente, que no es solo bloquear una vía y obligar a la mujer embarazada a cruzar, sino que hay una problemática histórica de abandono estatal, ¿no? Y puedo ver las cosas de una manera diferente, con otra perspectiva. Y así, esa fue la clase que trabajamos. Quedamos pendientes del compromiso de seguir leyendo 1984. Vamos a leer hasta el capítulo 3 de la parte 2. Espero que les haya quedado medianamente claro. Articulemos esto con las clases anteriores y van a ver que vamos a ir entendiendo y profundizando cada vez más en la temática. Muchas gracias.